Ahora sí, hola, bueno, buenos días para todos. Tenía abierta la presentación de este taller y la abrí por error, la proyecté por error. Bueno, entonces voy a hablar sobre dos experimentos usando teléfonos celulares. Yo ya había estado en otro de los encuentros, había hablado sobre el uso de los celulares, así que para no insistir con los mismos experimentos, voy a hablar sobre algunos experimentos nuevos. Estos experimentos utilizan los teléfonos celulares. Tengo un problemita, a ver si puedo subir un poquito más el micrófono. Se escucha perfecto, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, entonces, como les decía, voy a hablar sobre experimentos usando los teléfonos celulares. Estamos además dando el taller que apareció en la pantalla sobre teléfonos celulares. Así que voy a ir un poco al grano, voy a ir directamente a mostrarles cuáles son los experimentos. Los teléfonos celulares se han convertido en una especie de laboratorio que pueden llevarse a cualquier lugar y tienen una cantidad de sensores que nos permiten hacer física y ciencias en cualquier lugar. ¿Cuáles son esos sensores? Bueno, hay muchos y depende del celular y depende de cuánto uno paga por el celular. Pero generalmente los celulares tienen acelerómetro, tienen magnetómetro, tienen sensor de proximidad, tienen sensor de luz, de presión, tienen cámara, tienen micrófono, entre otras cosas. Todo eso nos permite hacer una serie de experimentos. En los últimos años, alrededor de 2013 para acá, se han venido publicando una cantidad de experimentos usando estos sensores. Sobre todo el acelerómetro es el que más se ha usado, después el magnetómetro, el giroscopio también se han usado un poquito menos. Pero hay un par de sensores que han aparecido más recientemente que se han usado menos. Ellos son el sensor de presión y el sensor de luz ambiente. Entonces nosotros vamos a centrarnos ahora en dos experimentos, uno con cada uno de estos sensores que hemos desarrollado hace poco. Entonces el primero es el barómetro o sensor de presión. Acá tiene una captura de pantalla del sensor de presión y marca la presión que hay en ese lugar, en este caso 1022 hectopascales. Y es un sensor muy sensible. Los fabricantes lo incluyen a veces para un uso deportivo, para medir diferencia de altura cuando uno hace un tipo de deporte. Bueno, cuánto un ciclista que sube hace una ruta, bueno, cuántos metros de nivel positivo acumulado hizo y cosas por el estilo. Ese es un poco el objetivo que se incluye para medir altura durante recorridos. Entonces nosotros, bueno, nos planteamos qué podíamos hacer con ese sensor. Entonces hicimos un primer experimento que está acá, que consistió en poner el sensor en un dron, poner el celular con su sensor en un dron y con ese celular y ese dron explorar la atmósfera. O sea que subimos unos cuantos metros con el dron y fuimos midiendo la presión y la altura simultáneamente con el GPS. Los celulares tienen esa ventaja que, además de tener muchos sensores, permite registrar la medida de esos sensores en forma simultánea. Puedo usar varios sensores a la vez. Entonces hicimos un primer experimento sencillito en el cual simplemente pusimos el celular en el dron y lo llevamos a pasear por la atmósfera. ¿Qué obtuvimos? Bueno, obtuvimos sobre todo una comparación con modelos y vimos hasta dónde esos modelos servían. Esos modelos son de la atmósfera ISA, que es el modelo internacional de atmósfera, es un estándar de comparación de la atmósfera que se usa para aviación y para meteorología, para un montón de cosas. Entonces comparamos con ese estándar y además comparamos con modelo de densidad constante y de temperatura constante. Entonces hicimos la gráfica y vimos cada modelo qué rango de validez tenía de acuerdo a la altura. Acá tenemos, sospecho que no la pueden ver, pero tenemos una gráfica de las medidas en función de la altura.
Bueno, otro experimento que hicimos fue tomar la presión en un ascensor. Aprovechando que uno de los colegas había ido a Nueva York, fue a pasear, fue a visitar algunos de los edificios que hay por esos lugares y fue midiendo la presión a medida que los ascensores subían. Eso lo hizo en dos edificios, uno se llama el Top of the Rock y otro el Empire State Building. Entonces midió la presión durante ascensos en los ascensores. A medida que los ascensores iban subiendo, fue registrando la presión y son esas dos curvas que pueden ver ahí. Una es para cada edificio. Bueno, pero ¿qué más se puede obtener? Aparte de medir la presión, bueno, está bárbaro, ¿qué más puedo obtener? Bueno, se puede hacer un modelito sencillo tomando la ecuación para las ecuaciones termodinámicas y tomando la aproximación más cruda para orden más bajo, para la relación entre altitud y presión. Se puede obtener una relación primero entre altitud y presión, como les decía, y después agregar el tiempo y obtener la velocidad. Entonces, yendo a los resultados de los ascensores de Nueva York, tenemos la gráfica de la altura contra el tiempo. En esa altura contra el tiempo podemos ver que tenemos un tramo inicial, un tramo a velocidad constante y después el ascensor se detiene. Para que tengan una idea, por ejemplo en el Empire State Building la velocidad del ascensor es de 4,8 metros por segundo. Si alguno no puede dormir anoche pensando en esto, bueno, acá tiene la respuesta a la pregunta. Creo que hay aceleración, o sea que... Sí, hay aceleración al principio y al final. Durante todo el recorrido pues son ascensores que van desde la planta baja al mirador, digamos, y no se detienen por el camino. Entonces tienen la aceleración al principio y al final y después van con velocidad constante. Que sería la gráfica esa que yo supongo que ven bastante pobremente, que sería la parte esa central. Bueno, pero ustedes podrían decir, bueno, pero primero que es difícil ir a Nueva York, y además si no voy a Nueva York, capaz que alguno podría decir, bueno, tengo otras cosas que hacer que no sea ir al ascensor a medir la presión. Bueno, entonces en ese caso para esa gente, igual tenemos alguna respuesta, que pueden venir a facultad, y también hicimos el experimento de facultad. ¿No? En este caso fuimos entre la planta baja y el piso 15 y acá tenemos un recorrido, subimos y bajamos 2 veces entre la planta baja y el piso 15. O sea que al principio la presión alta corresponde a la planta baja, a medida que subo tengo un cierto periodo de velocidad constante, llego al piso 15, bajo de vuelta a planta baja, subo al 15 y bajo de vuelta a planta baja. Claro, para hacer esto tuve que esperar que nadie me parara en el ascensor en un piso intermedio, ¿no? Lo cual no fue menor. Y bueno, entonces acá tenemos la medida de la presión contra la altura. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, una cosa que podemos preguntarnos es que, ya que habíamos hecho antes experimentos con acelerómetros, uno podría decir, bueno, ¿se podría hacer esta misma medida con el acelerómetro que tiene el teléfono celular? O sea, lo pongo, por ejemplo, pongo el celular en el piso, voy registrando la aceleración y yo podría preguntarme, bueno, ¿es posible a partir de la aceleración encontrar datos que me ayuden a encontrar la velocidad y la posición en función del tiempo? Bueno, las medidas son un poquito distintas. Es un poquito más complicado con el acelerómetro. Acá tenemos, durante el mismo recorrido, tenemos acá las medidas que están tomadas con el acelerómetro, o sea, la aceleración frente al tiempo. Vemos sobre la izquierda una cierta aceleración inicial cuando el ascensor se pone en marcha. Después sigue un tramo con velocidad constante, después cuando llega al piso 15 se detiene, tiene una aceleración en sentido contrario.
En determinado momento se ve que el ascensor, por algún motivo estructural, cuando pasa por determinada altura, tiene unas vibraciones así medio raras que se perciben a simple digamos, se perciben simplemente cuando uno va subiendo, pero con el ascensor se notan muy claramente esas oscilaciones. Después, cuando está detenido, en el momento que se pone en marcha, también la oscilación en la aceleración es bastante grande. Entonces, ¿qué pasa? Si uno dice, bueno, yo quiero integrar los valores de la aceleración, quiero hacer una gráfica y quiero calcular la velocidad a partir de los valores de la aceleración, los resultados son bastante pobres. Estos serían los resultados de la velocidad integrado numéricamente. Entonces, la línea roja, que ustedes apenas pueden ver, se ve mucho más ruidosa que les presenté antes, y además, a medida que el ascensor se vuelve a detener y vuelve a subir y bajar, la velocidad que llega al final no es cero. O sea, tengo acumulado un error, y la velocidad que debería ser cero al final del experimento, en realidad es un poco distinta de cero. O sea que el hecho de integrar la aceleración para encontrar la velocidad, en teoría es un procedimiento bastante malo, porque voy acumulando errores y los resultados al final no son buenos. En el caso del acelerómetro, evidentemente el papel de ruido es relativamente importante, y a pesar de que lo tenía contra el piso del ascensor, o sea, no lo tenía en la mano, sino lo tenía en el piso, igual el ruido juega un papel importante. Ahí justo pasó, ¿se acuerdan que hace alrededor de un año hubo un tema con los celulares, que había una especie de secuestro, que decían que si te mostraban el celular te desmayaban, no sé qué historia, y había unas cosas que circuló por las redes sociales? Entonces yo justo estaba con el celular en el ascensor, se abre la puerta, viene alguien, y digo, no lo toques, y casi que salió corriendo porque se asustó, pero bueno, son cosas que pasan. Y lo que podemos hacer también es comparar directamente los resultados de los dos sensores, y además compararlo con los resultados, con la medida que están en los planos de la arquitectura del edificio. Entonces, en el caso de facultad, fui a la oficina del arquitecto y le pedí los datos de la diferencia de altura entre el piso de planta baja y el piso del piso 15, para poder comparar con los resultados de los dos sensores. A diferencia del famoso cuento del examen y el barómetro que todos ustedes conocen, no tuve que darle nada al arquitecto, así que por suerte eso me salió bien, pero me dio la altura en forma desinteresada, y podemos comparar. Acá penita se ve, pero los resultados a partir del sensor de presión indican la altura con mucha precisión. En cambio, los resultados obtenidos con el sensor de aceleración tienen un error bastante grande, y ese error se va acumulando, y al final del experimento, como decía antes, es bastante grande. Entonces podemos ver que las medidas que tenemos son mucho mejores con el sensor de presión en este caso. Bueno, pero ¿qué pasa si tengo vértigo a los ascensores y me dicen, bueno, mira, yo no quiero esto de los ascensores, no quiero? Bueno, entonces igual podemos ir por la escalera, podemos hacer un paseo por la escalera. Entonces acá hicimos un paseo, un recorrido, en este caso por la ORT, que uno de los colegas fue con el sensor con el celular y el sensor de presión registrando datos por la escalera, y fue subiendo del segundo piso, subió al quinto, bajó a planta baja, volvió a subir, dio una serie de vueltas y fue registrando la presión, y esto es la presión en función del tiempo en ese recorrido. Acá se ve que la gráfica, en comparación con el ascensor, que se mueve con una velocidad relativamente constante durante la subida y bajada, acá la persona tiene mucho más ruido cuando va subiendo por escalera. Pero igual se puede comparar con los planos del arquitecto, con los planos de arquitectura. Acá tienen en las líneas negras, que también se ven bastante flojitas por abajo, se puede ver los diferentes pisos del edificio,
y la gráfica macro esa es la medida obtenida de altura obtenida a partir del sensor de presión. Y se ve que las medidas corresponden razonablemente con la altura. Tenemos que la persona que hizo este recorrido tenía el celular aproximadamente un metro digamos, sostenido en la mano, aproximadamente un metro del piso. En este caso la velocidad es del orden de 0,3 metros por segundo cuando va subiendo y un poquito más alta cuando va bajando. Entonces para este primer experimento tenemos como conclusiones, bueno, que el barómetro es una herramienta muy versátil que permite algunos usos en el exterior para explorar la atmósfera, y en la parte de interiores permite una serie de usos y permite obtener alturas y velocidades en diferentes situaciones. Y los datos son complementarios a los datos del acelerómetro. El acelerómetro no, en este caso es peor, pero en otros casos permite tener otra información complementaria. Bueno, el otro sensor que quería comentarles que ha tenido mucho menos uso es el sensor de luz ambiente. El sensor de luz ambiente registra simplemente la luz ambiente, y los fabricantes lo incluyen para ajustar el brillo de la pantalla en diferentes contextos. O sea, si estoy al aire libre, al sol, que precisa mucho brillo, el brillo de la pantalla aumenta. Si estoy en un lugar más oscuro, ese brillo disminuye. Eso simplemente para ahorrar batería. Pero nosotros vimos, bueno, que se podía usar para diferentes experimentos. En el taller ayer hicimos un experimento para relacionar la intensidad con la distancia entre la fuente y el sensor, ¿no? O sea, que sabemos que sigue una ley inversa de cuadrado de la distancia. Acá le planteamos otro experimento basado en la polarización de la luz, ¿no? Luego tenemos la ley de Malus para la polarización de la luz. Tenemos un haz de luz que pasa por un polarizador. La luz que sale del polarizador está polarizada linealmente, y cuando pasamos por un segundo polarizador, la intensidad de la luz depende del ángulo entre los dos polarizadores, y depende del ángulo en esa forma. La intensidad es I0 por el coseno cuadrado del ángulo. Esa es la ley de Malus que todos conocemos. Y nosotros planteamos un experimento utilizando esto con los celulares. Entonces, para eso pusimos una lámina polarizadora en el sensor de luz del celular, que está acá a la izquierda. Está el celular y está una lámina polarizadora. En este caso simplemente está sacado de una calculadora vieja. Y a la derecha tenemos la fuente de luz polarizada, que en este caso la fuente de luz polarizada es simplemente el monitor de una computadora, ¿tá? Como son monitores planos, la luz está en luz polarizada. Entonces el experimento se basa en la utilización simultánea de dos sensores: el sensor de luz para medir la intensidad de la luz y el sensor de inclinación para medir el ángulo que forma el celular con la vertical o con un ángulo de referencia. Entonces el esquema experimental sería acá tengo celular y tengo la lámina polarizadora, y lo que hacemos es girar el celular frente a la pantalla, girarlo lentamente. Entonces les muestro una sola gráfica con los resultados. Acá, no, les muestro dos gráficas. Tenemos acá la intensidad de la luz normalizada en función del ángulo, que bueno, como debe ser es simétrica, y podemos ver que sigue una ley parecida a un coseno. Para verificar eso, acá hicimos una linealización. Acá estamos poniendo el logaritmo de la intensidad contra el logaritmo del coseno del ángulo, y vemos que tenemos una recta. Y de la pendiente sacamos el exponente que figura en la ley de Malus, que en este caso dio 1,96, cuando la ley de Malus la proyección es 2. Entonces vemos que los resultados cuadran razonablemente.
Entonces, como las conclusiones de este segundo experimento, podemos decir que el uso del sensor de luz ambiente permite hacer experimentos sencillos de óptica. Si agregamos el monitor de la computadora, tenemos además una fuente de luz polarizada. Y también el hecho de usar dos sensores simultáneamente, el sensor de inclinación y el sensor de luz, permite tomar una medida en forma directa con un dispositivo experimental muy sencillo y un experimento, digamos, que se puede hacer en poco rato y sustituye otros sensores que puede haber, por ejemplo, que es en la Pasco o lo que sea, que son más caros y que además lleva más tiempo de montaje. Así que bueno, estos eran los dos experimentos que quería plantearles. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. ¿Alguna pregunta? Cuando graficabas presión contra altura, te daban rectas. No le escucho bien. Cuando graficabas presión contra altura, te daban rectas porque la variación de altura era pequeña. Si no... ¿Vuelvo para atrás? Sí, por ejemplo, acá tenemos no, esta no. Por ejemplo, acá tenemos la presión contra el tiempo. En el primer pedacito que se ve arriba es cuando estoy en planta baja. En la parte de la recta es cuando el ascensor está subiendo entre planta baja y el piso 15. Ahí la presión está bajando, pues la presión va disminuyendo con ρGH. Entonces el pedazo que va, el tramo recto hacia abajo es la subida del ascensor. Después llego al piso 15, demoro un par de segunditos, aprieto de vuelta el botón y ahí entro a bajar. Y ahí la presión aumenta hasta que llego nuevamente a planta baja. Cuando llego a planta baja hago lo mismo y la presión disminuye. No sé si era eso el resultado. Es un modelo de temperatura constante. ¿Es un modelo de? Temperatura constante para el aire. O sea, esta sí es la medida. Es la medida, es lo que registró el sensor. Cuando lo comparo, para poder traducir la presión con la altura, tengo que tomar una temperatura constante. Que fue lo que dije medio, capaz que lo dije medio rapidito, que paso, en las ecuaciones termodinámicas tomo los términos de orden más bajo para sacar la relación entre altura y presión. Entonces, la relación entre altura contra tiempo sería esto. ¿Ah? Que acá obviamente está al revés la curva, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Los sensores ya vienen en el aparato y hay que bajarle alguna aplicación Sí. para utilizarlo? Sí, precisamos una aplicación para bajarlo. El caso del sensor de luz está presente en la mayoría de los aparatos. El sensor de presión no es tan común. En todos los casos precisamos una aplicación que me permita leer los datos y pasarlos a la computadora o donde uno quiera. En este caso nosotros usamos una que se llama Physics Toolbox y acá tengo una captura de pantalla que fue la que les mostré. Esta sería la captura de pantalla de la aplicación que usamos para bajar los datos. En el taller los que estaban, bueno, ayer estuvimos dedicados a eso, a bajar los datos y también, como pueden, seguramente algunos comenten, a solucionar los problemas informáticos que surgen. ¿Y eso después se pueden exportar a alguna? Sí. Se puede analizar o se puede exportar a la computadora y analizar a la computadora. Generalmente, mucho más práctico llevar la computadora, graficarlo ahí con algún programa de los que uno usa, con MATLAB, Logar Pro, lo que uno quiera. Bueno, si no me preguntas, agradezco a todos nuevamente.